Hoy hablaremos de las acciones de aseguramiento de la información y riesgo de lavado de activos en el sector solidario. Introducción. El aseguramiento de la información financiera se basa por las normas internacionales de auditoría, NIA, las cuales tienen principios, procedimientos y aplicaciones que da paso al auditor para realizar su trabajo en la entidad, teniendo en cuenta que la aplicación suele ser distinta por la realidad de cada entidad, de tal manera que hacemos énfasis a las organizaciones solidarias y enfocando la implementación de las NIA en este sector. Asimismo, este trabajo está complementado con investigaciones realizadas por estudiantes de distintas universidades a nivel internacional y fuentes de información como lo es la Supersolidaria. Control interno. El control interno permite tener una información contable, fidedigna y asimismo salvaguardar los propios recursos y los de terceros. La Superintendencia del Sector Solidario se basa en la Ley 87 de 1993 para llevar a cabo las obligaciones del control interno, buscando que todas las actividades y actuaciones de la organización se hagan en base a las normas y políticas estipuladas. De acuerdo a la NIA 315, que tiene como objetivo identificar y valorar los riesgos de incorrección material por inconsistencias que se encuentren en los estados financieros, el informe del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, gestión y control de un sistema de control, el cual busca determinar los riesgos que estén asociados a la actividad a desarrollar en la organización solidaria. Por lo tanto, es de vital importancia contar con un óptimo sistema de control. Mantilla, en el año 2013, plantea los componentes del control interno, los cuales permiten dar seguridad y mejora en la ejecución de funciones para lograr los objetivos de una organización, siendo los siguientes: ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información, comunicación y actividades de monitoreo. Ambiente de control. Determine que hay un entorno apropiado donde se asegure el buen manejo de la organización y asimismo los funcionarios tengan una idea clara de los procesos del control interno basados en la integridad y el comportamiento ético. Este comprende la estructura organizacional de la entidad y, de acuerdo a los 17 principios del COSO, el ambiente de control está conformado por los siguientes principios. Primero, la entidad manifiesta el compromiso que tiene con la integridad y los valores éticos. Segundo, se establece la responsabilidad de supervisar el desempeño del sistema de control interno por parte de la gerencia. Tercero, se asigna y estructura la responsabilidad y los niveles de autoridad para el alcance de objetivos. Cuarto, se manifiesta el compromiso con la entidad de desarrollar objetivos para el mejoramiento de la organización. Y quinto, la organización es puntual al momento de asignar la responsabilidad que se tienen a nivel de control interno al lograr los objetivos. Evaluación de riesgo. A partir de la NIA 400, la cual evalúa los tipos de riesgo de las entidades, que son: riesgo inherente, el cual se presenta cuando existe la posibilidad que una cuenta o transacción presente errores. Riesgo de control, cuando existe la posibilidad que el sistema de control interno no prevenga ni permita corregir de manera oportuna un error. Riesgo de detección, cuando en los procedimientos de auditoría no se detecte un error de gran importancia, de tal manera que la aplicación de cada uno de estos depende de los objetivos generales, específicos y en el entorno que se encuentre. Por ejemplo, muchas organizaciones del sector solidario utilizan sistemas limitados, por lo tanto no tienen un sistema fiable que les permita contar con los estándares de calidad. Teniendo en cuenta la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, que tiene como finalidad brindar una ayuda al sector campesino ofreciéndoles servicios de créditos. Según un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, se evidencia que no se le da importancia a las tecnologías de comunicación e información, lo cual deberían de tener en cuenta una evaluación de riesgo de control, ya que el no contar con esta podría ocasionar pérdida o error en la información. CONAFIPS, en el año 2016, propuso construir una plataforma que cuente con los requisitos de las entidades, de tal manera que se creó un sistema informático para las entidades financieras del sector solidario. Finalmente, según los mecanismos que se utilicen para la identificación y valoración de riesgos,
se logra hacer una evaluación que determine lo que afecta a los objetivos de las organizaciones solidarias, la cual examina posibles cambios de las debilidades que halladas en el control interno. Plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento se construye en base a las fortalezas y debilidades que sean encontradas cuando se realice el respectivo análisis. Por lo tanto, está orientado al mejoramiento constante de la gestión y los procesos de la organización. Al momento de elaborar un plan de mejoramiento para una entidad solidaria, no es muy común encontrar investigaciones sobre entidades sin ánimo de lucro, por lo que no se ha profundizado en el tema. Sin embargo, hay que estudiar el entorno tanto interno como externo de dicha entidad solidaria, teniendo como base más adecuada la matriz DOFA. Teniendo en cuenta la Corporación Fondo de Empleados del Sector Financiero, Corbanca, que es un fondo de empleados comprometido con los principios solidarios. En este fondo de empleados se hace un estudio para el plan de mejoramiento de manera descriptiva. Se realiza la elaboración de una DOFA en donde se esclarezca la situación actual de la empresa y asimismo determinar los factores internos y externos. Para dar un ejemplo de la entidad solidaria, el diagnóstico realizado a Corbanca permite identificar y confirmar la razón del sector solidario, siendo así que sus actividades y servicios van encaminados al bien común. El estudio realizado en la investigación tiene en cuenta los factores de oportunidad y amenaza que evalúan en diferentes matrices. Asimismo, determina que implementar una herramienta administrativa y tecnológica que permita optimizar los recursos. Proyecciones a los estados financieros. Con el fin de asegurar que la información financiera que remitan las empresas solidarias vigiladas sea suficiente y oportuna para el ejercicio de las funcionalidades de supervisión y el cumplimiento de los requerimientos prudenciales. Esta superintendencia, basada en la facultad prevista en el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 y las facultades previstas en los numerales 1, 2 y 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1988. Produce el presente título como una guía en temas de contabilidad y de información financiera que se acomoda a lo dispuesto en los diferentes marcos técnicos normativos, destinados a disponer de la información financiera esencial para que este ente de supervisión logre ejercer sus funcionalidades. La finalidad de los estados financieros es proporcionar datos sobre el caso financiero, rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una organización, que sea eficaz a una vasta pluralidad de usuarios en el momento de tomar sus elecciones económicas. Al llevar a cabo los estados financieros, la gestión y gerencia evaluará la capacidad que tiene la organización solidaria para seguir funcionando. Una vez que la organización solidaria no prepare los estados financieros bajo la conjetura de comercio en marcha, revelará aquel hecho, junto con las premisas sobre las que fueron realizadas y las causas por las que la organización no se estima como un comercio en marcha. Al evaluar si la conjetura de comercio en marcha resulta adecuada, la gestión o gerencia va a tener presente toda la información disponible sobre el futuro, que tendrá que cubrir por lo menos 12 meses siguientes desde el final del lapso sobre el que se informa, sin limitarse a dicho lapso. El nivel de detalle de las consideraciones dependerá de los hechos que se presenten en cada caso. Una vez que la organización solidaria tenga un historial de excedentes, así como un rápido ingreso a recursos financieros, va a poder concluir que la implementación de la conjetura de comercio en marcha es oportuna, sin hacer un estudio descriptivo. En otras ocasiones, podría ser primordial que la gestión o gerencia, antecedente de convenirse a ella misma de que la premisa de comercio en marcha es inconveniente, deba ponderar una extensa gama de componentes involucrados con los excedentes recientes y esperados, el calendario de pagos de la deuda y las fuentes potenciales de sustitución de la financiación que existen. Informes de vigilancia y control. La información publicada es suministrada por las empresas solidarias que permanecen sometidas a la inspección, vigilancia y control de esta superintendencia. La autenticidad de la información es responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de todas las empresas solidarias, quienes las certifican y dictaminan acorde en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 222 de 1995. Frente a esto último, la superintendencia necesita a las entidades sujetas a su supervisión que no hayan informado
para que de manera instantánea procedan a hacer los reportes exigidos en la normatividad previamente destinada y la imposición de sanciones derivadas de tales incumplimientos y el no ser incluidas en la base de datos de entidades del sector solidario que reportan información contable y financiera. Para conocer el estado de hoy de su entidad ante los mencionados reportes, las empresas tienen que remitirse lo anteriormente viable al capturador de la información SICSES. Reportes de información a la Supersolidaria. A partir del presente año, las empresas solidarias del segundo grado de supervisión tienen que reportar el formulario oficial de rendición de cuentas con cortes trimestrales a marzo, junio y septiembre. Esto con motivo en la circular externa 007 del 13 de diciembre de 2011, mediante la cual se modificó la periodicidad de reporte predeterminado en la circular elemental contable y financiera que rige el sector solidario, supervisado por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Al segundo grado de supervisión pertenecen las cooperativas que no ejercen actividad financiera, los fondos de empleados y mutuales. Esta nueva frecuencia de los reportes de información contable y financiera de las empresas supervisadas es un desarrollo en el esquema de supervisión y un paso anterior a la utilización del modelo de supervisión por peligros en la entidad. Cada una de las empresas, sea de primer, segundo o tercer grado de supervisión, tienen que reportar en abril el formato 3 de aplicación de excedentes. Si el reparto de excedentes se aprueba en la asamblea ordinaria, en caso opuesto se debería remitir al mes siguiente de desarrollada la asamblea extemporánea. Las empresas de tercer grado de supervisión que presenten créditos de casa tienen que reportar el formato 19 en forma trimestralmente, en los primeros 20 días calendarios del mes rápidamente siguiente a la fecha de corte. Por su lado, las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado de tercer grado de supervisión tienen que reportar trimestralmente los próximos formatos, en los 20 días siguientes a la fecha de corte. 44. Paz y salvo de pago de seguridad social. 52. Contratación. 53. Retiros e ingreso de asociados. 54. Salarios, compensaciones y seguridad social. Y 55. Promotoras precooperativas. Revisoría fiscal. Las entidades del sector solidario sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria podrán eximirse de la obligación de elegir revisor fiscal, principal y suplente, sin la autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria, si cumplen con los siguientes requisitos. A. Que a 31 de diciembre del año anterior hayan registrado un total de activos equivalentes o inferiores a 300 salarios mínimos legales vigentes de dicha fecha. B. Que no arrojen pérdidas. Este requisito no se va a tener presente para esas entidades que a diciembre 31 del año anterior tengan menos de 2 años de formadas. Una vez que dichas entidades deciden no escoger revisor fiscal, los estados financieros deberán estar certificados por el representante legal y el contador público. Riesgo lavado de activos en el sector solidario. Bases conceptuales y metodológicas para la adecuada implementación. Bases conceptuales. Agentes económicos. Son la persona jurídica y natural que ejecutan operaciones de tipo económico dentro de un sistema. Brecha de aplicación. Según Ramírez, en 2014, partiendo de que una brecha es una diferencia no deseable entre dos visualizaciones o dos perspectivas, la diferencia entre lo ejecutado y lo planeado la denominamos como la brecha de implementación ante la fáctica entre la planeación y ejecución de las estrategias. Economía solidaria. Este sistema está conformado por un conjunto de fuerzas sociales de forma asociativa, identificadas de tal manera por proponder a la práctica, a la democracia, la equidad, a lo humano y al desarrollo integral del ser humano como un objeto de la economía. Factores de riesgo. Son todos los agentes que ocasionan riesgo. Para tal efecto del SARLAF, las entidades que son vigiladas deben tener estos aspectos fundamentales: los clientes, el usuario, los productos, los canales y las jurisdicciones. Gestión del riesgo. Esta se define como los procesos, como el conjunto de políticas, acciones para identificar, monitorear, informar, controlar,
medir y revelar los múltiples riesgos que se pueden exponer ante la actividad de una empresa o una institución. Metodología para su implementación. Se sugieren estructuras de control interno, modelos como COSO, el de mayor función para los países latinoamericanos, que fue constituida en Estados Unidos para la solución y ante el riesgo de lavado de activos en el sector solidario. Diseñó normas de estandarización internacional que contribuyeran a las organizaciones en materia ISO para la gestión de riesgo. Bajo las ISO, diseñó la ISO 31000-2009, la que proporciona guías, principios que contribuyan a las empresas a evaluar los riesgos. La nueva ISO 31000-2018, en su reforma, compone todo el diseño, la implementación, la evaluación, la mejora de los elementos que comprenden todos los sistemas de riesgos enfocados en principios. OCHOA 2019. Otro estándar de implementación es la norma NZS 4360, un estándar australiano-neozelandés que emite guía genérica para establecer un proceso que conlleve la administración de riesgos, incorporando la implementación de contextos y la identificación de riesgo por medio de la comunicación, monitoreo, evaluación, tratamiento y análisis. OCHOA 2019. Mantenimiento, evaluación y mejora del sistema SARLAF. El sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo debe ser implementado por las entidades del sector solidario, con el fin de gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta la ejecución de medidas preventivas y controles en los procesos que lleva a cabo, garantizando una mayor transparencia de las actividades de las organizaciones solidarias con relación al mantenimiento y evaluación. El SARLAF debe comprender cada una de las actividades que ejecutan las entidades solidarias, en desarrollo, actividad económica y preparar métodos con el fin de evitar que dichas entidades sean usadas por medio de sus asociados, sus empleados o sus contratistas, como herramienta para el lavado de activos o financiación del terrorismo. Supersolidaria 2017. El SARLAF se instrumenta por medio de etapas y elementos para lograr la administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo e instrumentar la administración de riesgo respectivamente. Etapas. Con el fin de lograr la debida administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, es necesario tener en cuenta las etapas descritas a continuación. Identificación. Esta etapa busca detectar esos riesgos de tipo fraudulento. Para poder identificar dichos riesgos, las entidades solidarias tienen que por lo menos instaurar técnicas que permitan la segmentación de los componentes de riesgo, segmentar los componentes de riesgo, instaurar técnicas que permitan la identificación de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y detectar las maneras por medio de las cuales se pueda exponer al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Medición o evaluación. Busca medir el impacto que generaría en las organizaciones solidarias y la probabilidad y posibilidad de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que éstas deben contar con la habilidad de instaurar el perfil de riesgo que tiene la entidad, así como las dimensiones adicionales para cada componente de riesgo. Control. Esta etapa trata de entablar todas y cada una de las medidas necesarias para controlar los riesgos que sean identificados. Para realizar el debido control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, las entidades solidarias deben por lo menos instaurar metodologías que permitan diseñar medidas del control de riesgo con el fin de aplicarlas sobre cada uno de los riesgos identificados en cada componente. Instaurar los métodos que permitan la evaluación de riesgos con una periodicidad semestral como mínimo. Instaurar los niveles de exposición en razón de la calificación dada a los componentes de riesgo en la etapa de medición. Monitoreo. Por medio de esta, se estima el seguimiento del perfil de riesgo, manteniéndose alerta a actividades sospechosas. Para realizar un debido monitoreo del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, las entidades del sector solidario tienen que por lo menos realizar monitoreo con el fin de detectar las fallas de SARLAF. Este se debe desarrollar con una regularidad semestral como mínimo. Garantizar que los controles se encuentren en adecuado, positivo y eficaz funcionamiento.
monitorear y comparar el riesgo inherente de cada componente de riesgo. Elementos del SARLAF. Las organizaciones del sector solidario contarán con los elementos mencionados respectivamente. Políticas. Deben ser concisas y precisas. Deben estar dispuestas a orientar la forma de actuar de los clientes, asociados, empleados y proveedores o cualquier tercero interesado en mantener una relación comercial con la entidad. Establecerá sus procedimientos a nivel de sanción para los casos de incumplimiento por parte de los empleados. Procedimientos. Este elemento genera gran complejidad debido a su modo de implementarse. Teniendo en cuenta que es parecido a las normas ISO, en este sistema son consideradas una forma de ejecutar un elemento. La parte compleja se basa en la división de los procedimientos. Estos se basan en mecanismos e instrumentos que se diferencian dependiendo de su alcance. Documentación. Las etapas implementadas deben contar con documentos soporte para garantizar la integridad, oportunidad, confiabilidad y mostrar el cumplimiento y disponibilidad de la información de manera efectiva. Estructura organizacional. Se debe realizar un esquema en el cual se asignen las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SARLAF. Órganos de control. Se establece quienes responderán por el seguimiento y evaluación del sistema, para determinar los fallos y así solucionar de manera adecuada y facilitar el acceso de la revisoría fiscal y la auditoría interna para estipular y maniobrar las facultades necesarias en el SARLAF. Infraestructura tecnológica. En cuanto a este elemento, se refleja la necesidad de disponer de tecnología y herramientas tecnológicas, de manera que el SARLAF pueda realizar una administración adecuadamente. Este sistema tecnológico debe estar acorde con las actividades, riesgo y tamaño de la organización. Divulgación de información. El sistema de reportes, tanto interno como externo, de las organizaciones debe ser eficaz, eficiente y efectivo para así garantizar el funcionamiento de sus procedimientos, cumpliendo sus obligaciones de reporte ante las autoridades competentes, utilizando los instructivos y formatos adecuados. Capacitación. Para un buen funcionamiento del SARLAF en las organizaciones solidarias, es indispensable diseñar un plan de capacitaciones sobre esto, el cual vaya dirigido a los funcionarios de la organización y de este modo reconozcan el funcionamiento de este sistema. Cabe mencionar que estos puntos descritos anteriormente, etapas y elementos, son claves para un buen seguimiento, mantenimiento y evaluación del sistema SARLAF. Asimismo, este proceso de evaluación debe ser permanente y continuo. Se puede establecer un periodo de evaluación con periodicidad anual, teniendo en cuenta que la fecha dependería de la publicación de los informes de gestión que son dirigidos a la Junta Directiva. Teniendo en cuenta que los formatos de conocimiento consisten en un proceso de identificación y verificación que tiene como objetivo asegurarse de que el cliente, empleado o asociado es la persona quien dice ser, en el momento de empezar una relación comercial y a lo largo de su vinculación con la organización, y asimismo brindando mayor seguridad a estas a la hora de mitigar los riesgos asociados. A continuación se darán a conocer ejemplos de formatos de conocimientos manejados por SARLAF en las organizaciones solidarias. Primero tenemos un formato único de conocimiento del cliente. Como podemos observar, en la primera parte del formulario se especifica el tipo de trámite que se desea realizar. Luego tenemos la información básica, en el cual se integran los datos personales básicos como número de cédula, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, entre otros. Asimismo, tenemos la información de ubicación, la información relacionada con la actividad económica, se debe relacionar la información financiera, así como la información de reclamaciones efectuadas. En este también se realiza una declaración de bienes y o fondos donde se dé constancia de la veracidad de la información entregada e indicando de dónde provienen sus recursos, y se finaliza con la firma y huella.
Por otro lado, tenemos el formato de conocimiento de asociados, que al igual que el anterior, contiene básicamente la misma información. Principales estándares y referentes internacionales establecidos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta acción ilegal se define como un proceso en el que un grupo delincuencial busca generar aspectos lícitos a bienes procedentes de actividades vedadas. La Unidad de Información y Análisis Financiero puntualiza el terrorismo como cualquier ayuda financiera a todos los que lo fomentan, planean o se implican en él. Proceso de lavado de activos. El proceso de lavado de activos se basa en implementación real del dinero en el sistema financiero. Se entrega el dinero a una entidad para empezar a ser tratado. Estratificación o mezcla con fondos de origen legal. Teniendo el dinero, lo que se hace es mezclarlo con fondos netamente legales. Y por último, integración o inversión. Se regresa el dinero a su dueño inicial. Riesgos en los que incurren las organizaciones solidarias al hacer parte de estos delitos. Riesgo legal. Perjuicio al ser sancionada como consecuencia de la infracción de normas u ordenamientos y constricciones pactadas. Riesgo reputacional. Daño en que se incurre por desprestigio respecto a la entidad y sus formas de negocios, causando minimización de consumo, baja de ingresos o implicarse en procesos legales. Riesgo operativo. Posibilidad de dar en un error en quebranto por sesgos o en el recurso humano por la situación alterna de acontecimientos fuera de la entidad. Contagio. Pérdida que una empresa puede tener por una acción de un asociado. El relacionado incluye personas naturales o jurídicas que tienen posibilidad de ejercer influencia sobre la empresa. Circular externa número 100.00005/2014. Esta circular detalla de manera precisa la puesta en práctica de un sistema de autocontrol y gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fases para el diseño y aprobación del sistema de autocontrol y gestión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas se constituyen en 5 fases que la organización debe adoptar. La primera fase de la ejecución determina la responsabilidad que recae sobre el representante legal para hacer cumplir la política de prevención en la organización y mostrarla ante la junta directiva para ser aprobada. La segunda fase se trata del seguimiento. Nombra el cargo del oficial del cumplimiento, el cual se encargará de la ejecución del seguimiento y control del sistema de gestión. La tercera fase es el cumplimiento. Da a conocer la imposición que tiene el delegado frente a la dirección de la compañía para implementar este sistema. La cuarta fase es la comunicación. Identifica que la política y demás métodos que tengan relación con el procedimiento de gestión deben ser dados a conocer a todos los empleados de la empresa. Por último, la fase de capacitación. Preparar a los trabajadores que sean necesarios y así crear una cultura institucional para que de esta forma tenga claro cómo solucionar situaciones inusuales. Activo y medidas para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La finalidad principal del sistema de gestión es minimizar la posibilidad de que a la empresa se introduzcan recursos provenientes del blanqueamiento de capitales o se subvencione el terrorismo. Las medidas que se encuentran en esta son: reconocer las disposiciones que generen en la empresa el riesgo de estos delitos en las operaciones. Se revisan las operaciones que efectúa la compañía con el intento de conocer las situaciones que generen peligro de los crímenes mencionados. Implantar tratamientos de diligencia obligatoria. La debida aplicación y acreditación en el discernimiento de los clientes o contrapartes será usada en la medida de la empresa. Reconocimiento de personas expuestas políticamente. Estos procesos van guiados a servidores públicos que puedan ser clientes. Se sugieren medidas y controles estrictos para poder hacer uso de un servicio. Conocimiento de los proveedores. La compañía establecerá, si es conveniente o no, distinguir a sus suministradores para no tener amenazas en la cadena de aprovisionamientos. Conocimiento de los asociados. Al aceptar nuevos accionistas, se recomienda hacer un análisis para conocer estos socios, para evitar admitir contribuciones de efectivos que contaminen a la organización. Conocimiento de trabajadores o empleados.
La empresa verifica los antecedentes de sus trabajadores vinculados y por vincular, además realizar una actualización anual de sus datos. Reglamentar el manejo de dinero en efectivo al interior de la empresa. Para prevenir el riesgo, se sugiere a la organización implementar procedimientos y así reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que pueda utilizarse y en lo posible utilizar los medios de pago que ofrecen las instituciones financieras. Medidas para el control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este sistema debe garantizar que la empresa acate los criterios que sean requeridos para ayudar a minimizar la posibilidad de que los negocios sean utilizados para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas. Las medidas que deben acatarse son: establecer herramientas para identificar operaciones inusuales. Estas herramientas consisten en aplicativos tecnológicos que producen alertas de dicha información que pueda ser consolidada periódicamente. Acreditar con soportes todas las operaciones. Se establecen reglas específicas que prohíben la realización de actividades sin que exista el soporte interno o externo, formalmente fechado y autorizado por quienes deban intervenir en ellos. Reportar a la unidad de información y análisis financiero operaciones intentadas y operaciones sospechosas. Si se tiene conocimiento de una operación sospechosa, en la medida de lo posible debe reportarse directamente a la unidad de información y análisis financiero de manera inmediata. Circular externa número 100-004-2009. Esta circular externa no es de obligatorio cumplimiento como la circular externa 100-005-2014, pero de igual forma va dirigida a socios, accionistas, administradores y revisores fiscales de las empresas, teniendo en cuenta que es su responsabilidad evitar que se generen prejuicios a la sociedad, razón por la cual es necesario que estas personas implanten medidas efectivas para sus empresas, con el fin de evitar que sean usadas para ilegalidades. Esta circular está dividida en 4 secciones. La primera sección se nombra como proteger a la empresa. Se enuncian consejos elementales que las empresas tienen en cuenta en el momento de poner en marcha sus servicios. La segunda sección es adoptar prácticas de buen gobierno corporativo. Se basa en nombrar varios consejos un poco más relevantes, como por ejemplo la aplicación de tácticas para distinguir al cliente, la identificación de todas las intervenciones que se hayan realizado, el seguimiento de las operaciones, la comprobación de información para precisar signos de alerta, renovar manuales de técnicas, incluir controles en los procesos, cogniciones de los mercados y los clientes, preparación a todo el equipo de trabajo, instituir códigos de comportamiento para delimitar disposiciones de alerta y por último el reporte de operaciones de desconfianza mediante la unidad de información y análisis financiero. La tercera sección, evitar riesgos, enmarca las correspondientes penalidades que podrían concernir a la empresa si se inmiscuyen riesgos, como la pérdida de reputación. Sistema de gestión en control y seguridad. Se aplicará un sistema de gestión de riesgo para las operaciones de la entidad, manejando un molde empresarial para poder prevenir los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Se deben aplicar en el proceso de selección de socios los criterios expuestos a continuación. Conocimiento de los asociados mediante documentos como el de identidad, la legalidad de la empresa e identidad de socios. También se investigará y analizará los antecedentes legales, penales y financieros, revisar las operaciones que realicen en su actividad económica hasta el principio de sus ingresos a través del análisis del cumplimiento de contrato y la antigüedad que tenga en el mercado. Por último, se contará con el apoyo de las autoridades y se les reportará si se llegase a identificar alguna señal u operación sospechosa. Modelo local para la administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario. El modelo de gestión de riesgos local se basa en los estándares internacionales de gestión de riesgos y adaptándolo a las normas de solidaridad. El modelo propuesto se desarrolla a través de las siguientes etapas. Diagnóstico. Esta es catalogada como la primera etapa, haciendo énfasis en el diseño y la implementación de un sistema de gestión de riesgos que permite diferenciar la situación y ubicación de las entidades. Ante la gestión de riesgos,
a su vez definen los métodos y recursos que se utilizarán para llevar a cabo el modelo. Identificación de riesgos. Se reconocen los riesgos del lado de activos y financiación del terrorismo en referencia al avance de las actividades de la entidad. Medición o evaluación de riesgos. Este periodo tiene como finalidad calcular el peligro consustancial ante cada acontecimiento de peligro reconocido. La exploración de peligros del lado de activos y financiación del terrorismo involucra cuantificar la posibilidad de que ocurra peligro inherente del lado de activos y financiación del terrorismo en todos los eventos de peligro, al igual que el efecto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados. Adopción de controles, medidas preventivas. La entidad distingue los controles que se tramitan para gestionar los riesgos y sugiere poner en práctica nuevas modalidades para minimizar los peligros. Las entidades contarán con un método efectivo, eficiente y oportuno para consolidar que las operaciones irregulares y confusas puedan ser reconocidas y localizadas en sus técnicas y comunicadas teniendo en cuenta las condiciones ordenadas por las autoridades competentes. Divulgación y documentación. Las comunicaciones intrínsecas y extrínsecas afianzan la puesta en marcha conveniente para la gestión de riesgos. Se requiere investigación en todas las magnitudes de la organización para identificar, evaluar y responder a los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La herramienta principal de comunicación del sistema interno de gestión de riesgos de una entidad es el plan de formación. Es un elemento esencial de esta fase. Etapa de seguimiento o monitoreo. Esta etapa cumple la finalidad de realizar monitoreo en el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta etapa debe permitir a la entidad, primero, realizar monitoreo constante al sistema. Segundo, fomentar un proceso de vigilancia efectivo que proporcione una detección rápida para corregir las imperfecciones en los ciclos del sistema. Y tercero, garantizar que las medidas sean tolerantes con los riesgos y que estos funcionen de manera oportuna y efectiva. La etapa más importante en cualquier sistema de gestión de riesgos es su monitoreo. El propósito de la fase de seguimiento en un plan de gestión de riesgos es controlar el riesgo, manejar la eficacia del sistema de tratamiento de riesgos, la estrategia y el sistema de gestión establecidos para implementar el plan. Los riesgos y la efectividad de los controles deben monitorearse para garantizar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de riesgo, ya que pocos riesgos permanecen iguales. Los factores de riesgos y los eventos que puedan afectar la probabilidad y las consecuencias de los resultados pueden cambiar, al igual que los factores que afectan la idoneidad o el costo de las opciones de tratamiento. Por lo tanto, es necesario repetir periódicamente el ciclo de gestión de riesgos. Conclusión. La importancia de herramientas como la revisoría fiscal en el ámbito contable trasciende de tal manera que se acomoda a las organizaciones solidarias, generando un ambiente óptimo para la resolución de problemas dentro de la entidad. De igual forma, la detección de lavado de activos y financiación del terrorismo se ha vuelto mucho más fácil gracias a los distintos sistemas implementados en las organizaciones, tales como el SARLAF, las normas legales vigentes y demás entidades que buscan minimizar las acciones de estos delitos que ponen en riesgo el buen nombre de la empresa. Estos sistemas ayudan a detectar los distintos casos que se presentan gracias a sus preguntas puntuales, haciendo una recopilación de información personal, legal y financiera, abordando distintos ámbitos para así tener un control sobre los futuros socios o terceros en cuanto a relaciones comerciales.